Buenas tardes. Después de un día estupendo que hemos tenido, ¿verdad? Después de tanta lluvia. Además, hemos aparecido en todos los telediarios, una ciudad ideal donde vivimos. Y tenemos la suerte hoy que está con nosotros Ketty Garat, que es una periodista muy conocida. Aparte de periodista, bueno, también como periodista haces vídeos. Yo en YouTube te veo muchísimo. Y es de una familia de armadores. No voy a decir dónde es natural porque el Gervasio, yo creo que te lo paso a ti, ¿no te parece? ¿Eh? Así que bueno, encantada de que estéis aquí. Tú mismo. Pues muchas gracias, Asunción. Y bueno, recordar a nuestro presidente, don Manuel Ángel, que le gustaría estar aquí, Sí, sí. pero por Sí, no ha podido ser. imponderables no puede estar y bien que lo siente. Y desde aquí se nos está viendo online y a todos los que nos siguen online le mandamos un saludo. Muy bien. Ahí, recordar lo del teléfono, aunque siempre suenan, ¿verdad? Pero recordar que hay que quitarlo. Bueno, pues muchas gracias por acompañarnos, de verdad, que da gusto ver el salón lleno y a las personas que sé que serán muchas, aunque se ha puesto a llover, pues que nos seguirán online y lo que queda grabado para los próximos días. Pues muchísimas gracias, Ketty, por estar hoy aquí con nosotros. Has hecho un esfuerzo extraordinario. La verdad es que los astros, como dices, se han conjuntado porque cuando yo hace 4 meses contacté contigo a través de un amigo común, pues no estaban las cosas ni en España ni en la actualidad política tan revueltas como están ahora. Pero las circunstancias han hecho que así sea. Por lo tanto, si ya tenía un interés entonces con tu magnífica trayectoria profesional, pues ahora con más motivo. Así que agradecemos tu presencia, de tu marido que te ha acompañado y que además sé que sois también forofos de esta tierra. Así que bienvenidos al Club de Cantabria. Y bueno, yo creo que les va a gustar lo que hoy voy a comentar porque Ketty, aparte de ser muy valiente, es una bocanada de aire fresco en esta sociedad que vivimos. Ketty Garat es una periodista muy valiente, como digo, con una trayectoria profesional muy importante. En estos momentos está siendo protagonista de diferentes investigaciones periodísticas de suma importancia. Ahora, cuando la libertad de expresión está pasando momentos muy delicados en todo el mundo, el aire fresco de profesionales valientes como Ketty Garat nos hace concebir esperanzas en el camino de la libertad. Ketty Garat nació en Ferrol, La Coruña, presume de ser hija, nieta, bisnieta y tataranieta de oficiales de la Armada, lo que le ha dado sus mejores valores humanos, entre los que destaca la vocación del servicio público. Desde esa óptica se embarcó en la carrera de periodismo, donde lleva ejerciendo más de 20 años en diferentes medios de comunicación, desde la agencia Servimedia, COPE, Popular Televisión, Libertad Digital, Es Radio y actualmente en The Objective, este periódico digital que está revolucionando la información en Cantabria, como adjunta además a la dirección de este medio. En España, quería decir. Su actividad profesional se desarrolla en el Congreso de los Diputados y en la sede del PSOE, calle Ferraz. Es cronista parlamentaria desde el año 2008 y lleva 15 años siguiendo la información del PSOE, la cual la convierte en una veterana. Fue la periodista que, por ejemplo, destapó la caída del ministro señor Ábalos y desde hace 3 años ha ido desvelando asuntos cruciales del llamado caso Coldo. Desde hace más de una década colabora como tertuliana en diferentes medios de comunicación. Actualmente lo hace en Telecinco, Onda Cero, Telemadrid y precisamente desde esos foros denuncia la crisis del periodismo en el mundo actual, la crisis que se vive en la actualidad. Por eso yo creo que el título de su conferencia, Libertad de Prensa versus Bulos, viene como anillo al dedo. Pues tuya es la palabra, bienvenida. Y una vez más, muchísimas gracias. Bueno, buenas tardes y muchísimas gracias por la invitación. Una pena no conocer hoy a Manuel Ángel, que espero conocer en la próxima, que seguro que habrá próxima. Muchas gracias a ti, Gervasio, por la paciencia, porque es verdad que nos ha costado cuadrar precisamente agendas para celebrar esta conferencia, pero la verdad es que para mí primero es un placer estar en Santander porque tanto mi marido como yo somos muy fans de vuestra tierra. Yo soy del norte, soy de Ferrol, no tan lejos de aquí, pero es verdad que tenéis una ciudad preciosa que siempre es una maravilla visitar. Si encima venimos aquí para hablar de libertad de prensa,
que básicamente es uno de los pilares de la democracia, para mí no solo es una satisfacción y un placer, sino que es una obligación, porque creo que estamos en un momento de decadencia de los valores democráticos y de decadencia de la libertad de prensa, que no es más, como digo, que una prerrogativa constitucional. Es la manera en la que tenemos los ciudadanos, no los periodistas. La libertad de prensa no es de los periodistas que se la entregan a la ciudadanía, sino que es de todos los ciudadanos que utilizamos precisamente los medios de comunicación como puente, como pasarela, para canalizar precisamente ese derecho constitucional que es la libertad de prensa, la libertad de un derecho tan sacrosanto como es la información, que es lo que permite sociedades libres, sociedades informadas y sociedades pues, más sanas, más higiénicas desde el punto de vista democrático. Yo creo, y por eso hemos elegido el título para esta conferencia, Desinformación versus bulos, que ahora mismo la libertad de prensa y el periodismo en general está en una crisis, estamos en crisis. Y estamos en crisis porque parece que una parte del periodismo se ha olvidado que nuestra función constitucional, lo que persigue y lo que tiene que tener siempre en primera línea de saludo, como dicen los militares, es básicamente canalizar ese derecho a la información y no hacer de correas de transmisión ni ejercer de activistas de determinados partidos políticos. Y últimamente vemos mucho activismo y muchas correas de transmisión. Yo creo que esto tiene que cambiar, o por lo menos tenemos que intentar que cambie. Y creo que una manera de hacerlo, de intentarlo, es intentar explicar esto que tanto se dice últimamente de la desinformación. No paramos de escuchar hablar de desinformación, de bulos, de pseudomedios, de fake news, de noticias falsas. Y yo creo que bueno, los principales promotores de la desinformación son los gobiernos, desde Trump a Pedro Sánchez. No hay colores políticos en esto. Y son ellos los que persiguen debilitar a los medios de comunicación porque son ellos precisamente los que escapan a su control, los que ejercen de fiscales de la democracia, los que tienen que hacer de contrapeso, de contrapoder, para precipitar que la verdad aflore. Hay muchas prácticas, pues, corruptelas, abusos de poder, excesos, que los periodistas tenemos la obligación de sacar a la luz para que la sociedad sea mejor, básicamente para eso. Y los gobiernos lo que persiguen es básicamente callarnos y ocultarnos y amedrentarnos y conseguir que esas cosas no salgan a la luz. Y eso es lo que se está haciendo últimamente y cada vez con más obscenidad o de manera más burda, ¿no? Que es lo que estamos viendo en los últimos meses en esta campaña, no solo contra medios de comunicación, hay que decirlo, también contra jueces, pero fundamentalmente contra los medios que se han atrevido a publicar y sobre todo que se han atrevido a investigar sobre asuntos bueno, pues que los poderes públicos, concretamente hablamos también del gobierno, quieren mantener bajo la superficie, de manera subterránea, ¿no? Claro, yo empezaría diferenciando para empezar entre bulos y esto de lo que se habla tanto últimamente, que es esto de la posverdad, ¿no? Porque un bulo es una mentira. Un bulo es una mentira, es la mentira tradicional y no es nada nuevo, es algo que históricamente se ha utilizado para desestabilizar gobiernos, para manipular sociedades, para, bueno, para forzar determinados hechos en la historia. Nos acordamos todos del hundimiento del Maine en Cuba y cómo eso precipitó precisamente la guerra de Cuba. Esto no es algo novedoso. Lo que sí es novedoso es el concepto de la posverdad, porque la posverdad no se sustenta sobre la antítesis de la verdad. O sea, la posverdad no es la mentira. La posverdad es algo que es verosímil, que puede ocurrir, que es fácilmente creíble, pero que no es verdad, o que es una fracción de la realidad. Por ejemplo, cuando el fiscal general del Estado dice que filtra una información, es decir, comete un delito para contrarrestar o combatir un bulo, eso es posverdad.
porque lo que está haciendo es darnos una fracción de la realidad. Él pretende combatir un bulo, pero intenta tapar el hecho de que la manera de combatir el bulo es un hecho delictivo, como es filtrar una información directamente desde un órgano del Estado. Eso es la posverdad. Y la posverdad es muy peligrosa, sobre todo porque es muy efectiva. La posverdad entra como cuchillo en mantequilla. La posverdad es eso que rula por los grupos de WhatsApp, que rula por las redes sociales, que va circulando, que se viraliza y que todo el mundo se cree porque además es conspiranoico en ocasiones. Es más fácil de creer porque simplifica la verdad. Y eso es lo que hace bueno, pues que no nos obligue a pensar tanto como la verdad. La verdad tiene matices, la verdad es compleja, la verdad obliga pues a contrastar más la información, a leer más, a documentarte más, a formarte más, a ser más activo. La posverdad es más sencilla. Y en los tiempos de intoxicación o infoxicación, decimos los periodistas, cuando hay un exceso abrumador de información que obliga a la gente a leerse 45 periódicos para entender una mínima parte de lo que está pasando, y seguramente ni aún así uno se entera, pues claro, la posverdad ya digo que es muy efectiva. Claro, decía antes que esto no es nuevo, y lo que hace la posverdad es que sea un instrumento del populismo que está enraizado cada vez con más profundidad en nuestras sociedades, en las clases políticas, a un extremo y al contrario. La clase política cada vez utiliza más estas medio verdades, media mentiras para desestabilizar y para cuestionar a los medios de comunicación tradicionales. Y yo creo que aquí hay muchas cosas que es muy importante decir, y muchas cosas sobre las que es importante hacer pedagogía. Porque, fíjate, se habla mucho en los tiempos que corren, cada vez que hablamos de desinformación, cada vez que hablamos de periodismo, de libertad de prensa, se cogen las encuestas, por ejemplo, las del CIS o las encuestas de cualquier otro medio de comunicación o de cualquier otra empresa demoscópica, y vemos que cada vez con más frecuencia están cambiando las pautas de consumo de la ciudadanía. No sé por dónde os informáis vosotros o por dónde se informan ustedes, pero cada vez es más común que, y sobre todo en los estratos más jóvenes de la población, y eso en el norte hay que decirlo, aquí se lee más el periódico, pero cada vez el periódico está más en desuso y la gente se informa más a través de las redes sociales, se informa más a través de Twitter, se informa más a través de canales de YouTube, incluso de canales de YouTube. Y triunfa esto que se ha dado en llamar el periodismo ciudadano. ¿Y qué es el periodismo ciudadano? Pues el periodismo ciudadano es un fraude. El periodismo ciudadano es una persona que no está formada para ser periodista, que no tiene la formación para ser periodista y que se cree periodista. Entonces comete errores de bulto, de becario en periodismo. Yo siempre, cada vez que hablo de este tema del periodismo ciudadano, siempre pongo el mismo ejemplo. Y es, imagínense ustedes que van a coger un avión, yo lo he hecho esta mañana para venir hasta aquí, y el piloto del avión dice: buenas tardes, señores, espero que vayan a tener un vuelo agradable. He de decirles que yo soy un piloto ciudadano. No se preocupen, que todo está bajo control, ¿no? O que van a operarse a corazón abierto y les dice el médico justo antes de entrar en el quirófano: encantada de saludarle, no se preocupe que la operación va a ir estupendamente. Quiero informarle que yo soy un cirujano ciudadano. Bueno, pues esto es exactamente lo mismo. Todas las profesiones, te dediques a lo que te dediques, se sustentan sobre una base de formación y luego sobre una cantidad de horas de vuelo, nunca mejor dicho, utilizando el ejemplo del piloto, ¿no? de años de dedicación, de aprendizaje, de formación, de ensayo-error, de equivocarte, de aprender de los errores, de aprender a contrastar la información en un mundo tan complejo como es el de la información, con cada vez más canales aturullando y complicando, enmarañando la verdad y ocultándola muchas veces. Entonces, creo que este exceso de vanidad que se tiene en muchos ámbitos de la sociedad, confiriéndoles precisamente a los periodistas ciudadanos, a youtubers, a influencers, a tuiteros, algo tan importante como es los responsables de canalizar el derecho constitucional del derecho a la información,
y a la libertad de información, a mí me parece una auténtica temeridad y creo que está causando estragos muy notables en los principios cívicos de la información de la ciudadanía. O sea, está teniendo repercusiones básicamente en una degradación del periodismo. Primero porque el periodismo se ha puesto nervioso en el momento en que o la clase periodística se ha puesto nerviosa en el momento en que han irrumpido estos nuevos actores y han intentado contrarrestarlos o competir con ellos con sus propios instrumentos y con sus propias maneras de operar. Y eso es un error. El periodismo tradicional tiene que seguir siguiendo las pautas de rigor, de contraste de la información, de jerarquización de la información, que ha tenido siempre para precisamente intentar divulgar, intentar informar, pero hacerlo además con un componente de servicio público, que es muy importante. Fíjate, pensemos en la pauta a la hora de informarnos, que seguimos cuando abrimos un periódico, o la que seguimos cuando abrimos Twitter. En Twitter, tú abres la aplicación, te metes en la red social, o Twitter y digo cualquier otra red social. Yo no soy muy partidaria de la información a través de estos canales. Pero tú tienes ahí un scroll infinito en el que vas bajando y te van torpedeando un montón de mensajes. Muchos no sabemos de quién son, o son de mensajes anónimos, o son de bots de partidos políticos que nos dicen barbaridades en un tono bastante hosco, bastante agresivo, y en el que no hay ningún tipo de jerarquía en la información. De repente lo que se lleva, que marcan los hashtags, los temas que son de interés, pues aparecen en primer lugar y todo lo que te llega es, pues por ejemplo, la polémica del día, pues la conferencia de presidentes de Pedro Sánchez, aquí en Cantabria, por poner un ejemplo. Y solo te llega eso. A lo mejor lo más importante que está pasando en el mundo, que está pasando en España, no es eso. Y tiene que ver a lo mejor más con un escándalo de corrupción que afecte al gobierno, o con un escándalo de corrupción que afecte a otro partido político, o con lo que sea. Pero lo que te llega es de lo que habla Twitter. Y como encima Twitter y toda la Internet en general está marcado por el algoritmo, si tú eres de una manera determinada de pensar o te metes y buscas en las redes determinada información, claro, lo que te ofrece el algoritmo es básicamente lo que tú sueles pedir, con lo cual está todo contaminado. Es todo, bueno, pues ofrecerte una carta en la que si a ti te gusta cuando vas al restaurante el marisco, solo te ofrece marisco, hay mucho más donde elegir. Y a lo mejor ese día a lo mejor no te apetece marisco, pero es lo único que te ofrece. El periódico no es eso. El periódico te ofrece contarte no solo la verdad, el periódico te ofrece jerarquizar la información, priorizar, decirte qué es lo importante de lo que está pasando en el mundo y sobre todo algo muy importante, un periódico te cuenta cosas por las que no has preguntado nunca. Te cuenta cosas que son importantes. Una guerra en Burkina Faso. Y por las que te tienes que preocupar. Por las que si eres un ciudadano comprometido, un ciudadano que cree en los valores, en la igualdad, en que se preocupa por el mundo, por lo que está pasando en el planeta, te tienes que preocupar y te tiene que interesar, o te debe de interesar. Y lo que persigue el periodismo es intentar que te interese lo que pasa en el mundo. Y no solo polémicas ficticias o polémicas que a algunos les interesa que a lo mejor se utilicen para enterrar otro tipo de temas que también son importantes, ¿no? Decía que un periódico entonces te cuenta las cosas por las que no has preguntado, ¿no? Entonces, claro, y que el periodismo ciudadano es un fraude. ¿Y cuál es la tercera pata? Un poco de lo que yo querría deciros antes de entrar en la parte de las preguntas, que a mí es siempre la que más me interesa porque soy periodista, lógicamente. Bueno, pues que los periodistas, claro, estamos para contar información, estamos para contar cosas que tienen que ser divulgadas para que interesen a sociedades pues, modernas, a sociedades avanzadas, a sociedades pues, que persiguen los valores democráticos y los valores básicamente de la igualdad, de la libertad, de la modernidad, pero también están para generar conocimiento. Y la información en sí misma, en bruto, no es conocimiento. Lo que transforma la información en conocimiento es el relato, es la narrativa.
es la narrativa y es jerarquizar la información. Es decir, qué es importante y qué no es importante. Lo que decía antes del ejemplo del periódico. Tú abres un periódico y te encuentras una portada con una noticia principal que el periódico, sea el que sea, considera que es más importante que las demás, y luego te encuentras noticias subordinadas, que también son importantes, por eso están en portadas, y luego te encuentras las secciones. Es decir, te esquematiza la mente, te dice de qué tienes que estar informado ahora mismo para ser una persona que está en el mundo. Y yo creo que eso es muy importante en el periodismo tradicional, que yo creo que está en franca decadencia. Y lo decía al principio y lo vuelvo a decir. Creo que está en franca decadencia, que hay una degradación del periodismo, y la degradación del periodismo, no nos equivoquemos, es una degradación de la democracia. Va de la mano una cosa de la otra. Y va de la mano básicamente porque la democracia liberal nace con la libertad de prensa. Son las democracias libres las que nacen básicamente cuando aparecen los medios de comunicación. Y cuanto más medios de comunicación van apareciendo, cuando aparece la competencia, la competitividad entre unos y otros, la lucha por llegar a más, por contar más noticias, por destapar más asuntos, es cuando las sociedades son más libres. ¿Qué pasa? Que ahora mismo se da la gran paradoja de que hay más medios de comunicación que nunca y hay menos información que nunca y más desinformación que nunca, precisamente por la erupción de lo que decíamos antes, de la posverdad, de la desinformación, de la utilización de los gobiernos de los bulos, que son los gobiernos los principales propagadores de bulos, para amedrentar a los medios tradicionales. Y por lo tanto, bueno, pues yo creo que hay una parte importante del periodismo tradicional que ha sucumbido o que ha desistido y que se presta, como decía al principio, a ser correa de transmisión o a ser activismo periodístico. Yo querría aterrizar todas estas ideas en algunas cosas que yo considero que están sufriendo una muy drástica, muy repentina, muy rápida involución democrática. Yo llevo ejerciendo como periodista cerca de 20 años, un poco más de 20 años en realidad, 15 años como cronista parlamentaria, 15 años siguiendo la actividad del Partido Socialista, y llevo varios años, siento que clamando un poco en el desierto, con unas prácticas o unas marchas atrás forzadas muy rápidas respecto a la libertad de prensa. Y pongo muchos ejemplos. O pongo algunos ejemplos. El primero y más, creo que más clamoroso, es la censura cada vez más rampante que estamos viviendo los periodistas, asistiendo muchas veces impasibles a que esto se pueda producir a día de hoy. La legislatura lleva en marcha, por ejemplo, un año y poco, y hay muchos periodistas que no podemos preguntar en el Palacio de la Moncloa a los miembros del gobierno porque básicamente no nos dejan preguntar. Y no nos dejan preguntar, curiosamente, los mismos medios que hemos informado sobre los escándalos de corrupción o de corruptelas o de falta de ética política que asedian y que acorralan al gobierno. Es curioso que todos los medios que hemos informado, por ejemplo, de las prácticas de la utilización por parte de la mujer del presidente del gobierno, de Begoña Gómez, de la Moncloa para sus propios intereses profesionales, no podemos preguntar en Moncloa desde hace más de un año. Nos excluyen de los viajes oficiales internacionales que se hacen y que se organizan desde el propio Palacio de la Moncloa, y no recibimos ni un duro de la publicidad institucional. Y los que reciben un duro es eso, uno, y ni uno más. Esto es una práctica profundamente antidemocrática y es una práctica propio de regímenes, bueno, pues desde luego que no se pueden llamar democracias, y estamos en una democracia, pero estamos en una democracia que está demostrando estar sufriendo una marcha atrás ante la que yo creo que va siendo hora que empecemos a decir cosas. Otro tipo de aterrizaje concreto de prácticas abusivas, el auge extremo de ruedas de prensa sin preguntas, de declaraciones institucionales. La utilización de Twitter para hacer comunicados políticos por parte de dirigentes políticos, no solo el gobierno, también en ocasiones el Partido Popular, Vox, la exclusión de periodistas de sedes de partidos políticos en las que pues, no se deja entrar a determinados miembros de la prensa.
hay la opacidad a la hora de la financiación de los medios de comunicación y la financiación o las campañas de publicidad que utiliza el gobierno para financiar a los medios de comunicación. Fijaos, cuando sale precisamente el anuncio por parte del gobierno de que se va a hacer una ofensiva antibulos o una campaña para la regeneración democrática, básicamente para pues dar transparencia a la financiación en los medios de comunicación, para prohibir los bulos, para crear un comité, Cuando nos leímos la letra pequeña, yo la vi y dije, bueno, ojalá salga adelante, porque si evidentemente esto lo que persigue es dar opacidad y demostrar o publicitar cuáles son los medios de comunicación que se están llevando el dinero de la publicidad institucional, que es uno de los principales anunciantes de nuestro país, ahí es poco, pues ojalá salga para que haya transparencia, porque todos sabemos quién se está llevando la publicidad institucional y qué medios son esos, que son curiosamente los que defienden al gobierno, y son curiosamente los que vuelan el Falcón, y son curiosamente los que pueden preguntar en Moncloa. Con lo cual, yo creo que efectivamente es profundamente antidemocrático que esto no se haga. Ojalá el gobierno tenga coraje para llevarlo a la práctica. No creo que lo haga y creo que solo responde a un intento de amedrentar a la prensa en un momento concreto en el que en ese momento se estaba hablando, como decía antes, o del caso Koldo, o del caso de Begoña Gómez, o del caso del hermano del presidente, y por lo tanto, cortina de humo, desviamos la atención e intentamos amedrentar a la prensa de esa manera. Otra forma más también de involución democrática, otro ejemplo más, la corte cada vez más amplia y cada vez más extraña de activistas políticos que hay precisamente en las televisiones públicas y concretamente en la televisión pública, en Televisión Española. A mí me sorprende que haya periodistas como yo, que llevamos 20 años de profesión ejerciendo y que por supuesto estamos absolutamente vetados en la televisión pública, que no nos llaman, que nos llamaron y que luego nos cortaron la cabeza, oye, por parte de un gobierno, por parte de otro, que también cuando al Partido Popular le ha interesado ha cortado cabezas de propios y extraños a conveniencia porque venían campañas electorales o por lo que fuera. Pero es verdad que ahora mismo está sucediendo con una intensidad que yo no recuerdo. Y tampoco veo los viernes negros de luto de Televisión Española con el crespón negro por la libertad de prensa, no lo veo ya. Eso ya no existe, eso ya parece que ha desaparecido y sin embargo vemos, oye, a activistas de Canal Red próximos a un partido político como es Podemos, que llevan en el periodismo media hora y que están dando lecciones permanentemente desde el ente público cuando hay muchos periodistas que básicamente porque el gobierno considera o el Consejo de Administración que no son de su cuerda o que son más críticos o que son más libres, porque no es que sean más críticos, es que son más libres y operan con libertad, pues por lo tanto ellos no tienen derecho a participar de las tertulias del ente público. ¿Por qué es importante esto de las tertulias del ente público? Porque claro, el periodismo está en clara decadencia y en clara decadencia también en lo económico. El periodismo sano, el periodismo bueno, el periodismo fuerte se paga. Pero desde hace mucho tiempo el periodismo ya no se paga. Los salarios son muy bajos, los salarios, ser periodista casi no compensa. Y la manera que tienen los periodistas de compensar un poco su sueldo es básicamente acudiendo a tertulias. Las tertulias del ente público son de las que mejor se pagan. Y una persona que vaya a Televisión Española o a Televisión Española y Radio Nacional se lleva a lo mejor un sobresueldo de 1.000 euros al mes por ir a 3, 4 tertulias o a 2 medios de comunicación públicos, yendo a 3 tertulias semanales o depende, ¿no? Claro, es una manera también de comprar voluntades, es una manera también de si el periodista que depende, su sueldo depende de tener contento al político que te va a vetar o no te va a vetar en un ente público, pues claro, así la libertad es muy difícil de entenderla, o la libertad de prensa es muy difícil de entenderla. Bueno, creo que hay muchos más ejemplos, pero los voy a dejar para la parte de las preguntas, que creo que seguramente es más interesante. Yo sí resumiría todo diciendo que yo creo que debemos de estar preocupados porque el periodismo está en crisis. Y si el periodismo está en crisis, la democracia está en crisis. Y si la democracia está en crisis, vamos a tener una sociedad menos libre, una sociedad menos formada,
y una sociedad menos comprometida y una sociedad más vulnerable, sobre todo más vulnerable ante la desinformación, más vulnerable ante el populismo cada vez más imperante en nuestra sociedad, ante la manipulación, y eso es peligroso. Y eso es complicado, porque una democracia no dura siempre, dura lo que la sociedad quiere que dure. Y si la sociedad se compromete con los valores de una sociedad y de la democracia y con una prensa libre, pues entonces iremos a mejor, y si no, pues iremos a peor. Es así de sencillo, nada es eterno y tampoco lo es el sistema que tenemos actualmente. Yo, ya digo, llevo relativamente poco o moderadamente poco ejerciendo la profesión, 20 años, y en 20 años he visto una evolución bueno, que iba a decir una barbaridad, no en 20 años, en un año, en 2 años he visto una evolución muy peligrosa y muy preocupante, y creo que es el momento de alzar la voz contra ese periodismo en crisis, porque estamos a tiempo de salvarlo. Yo creo que estamos a tiempo de salvarlo. A lo mejor me equivoco y no estamos a tiempo de salvarlo, pero creo que merece la pena por lo menos resistirse. Aplicar nuestro particular manual de resistencia, intentar comprometernos, igual que lo hacen sociedades o asociaciones cívicas de la sociedad civil, como lo es el Ateneo de Santander, intentar comprometerse con la sociedad y con los valores que hacen y que construyen una sociedad mejor. Y por lo tanto creo que hay que dar la batalla ante la desinformación, ante quienes se amparan sobre todo en la batalla contra los bulos y contra la desinformación para luchar y para tapar la información, porque eso es lo que estamos viviendo últimamente, que la excusa de la desinformación y de los bulos lo que pretende es amordazar a los periodistas libres que están informando sobre los casos que afectan a los que ostentan en estos momentos el poder. Y eso es algo sobre lo que yo creo que tenemos que alzar la voz para que la información no se apague, para que aflore la verdad, porque eso es lo importante de la prensa libre y de las sociedades libres. Yo siempre tengo una definición de periodismo que me gusta mucho, que es que el periodista tiene que ser impaciente. Y tiene que ser impaciente porque su trabajo, con las horas muy contadas y con muchas horas de trabajo, es precipitar que la verdad aflore. Suele decirse esta frase de el tiempo pone a todo el mundo en su sitio, y yo impugno la mayor. El tiempo no pone nada en su sitio, son las personas las que ponen las cosas en su sitio, con más tiempo o con menos tiempo, con más ayuda o con menos ayuda, con menos compromiso o más compromiso de la sociedad, pero son las personas valientes, las personas que deciden sacrificar parte de su tiempo personal, parte de su ocio, parte de su tranquilidad, parte de su comodidad en comprometerse con la sociedad de una u otra manera. El buen juez con la justicia, el buen fiscal pues haciendo su labor de contrapoder y de contrapeso, y el buen periodista pues intentando precipitar que aflore la verdad, que salga a la luz la verdad, y no dejándose amedrentar por el poder, ni a cambio de una tertulia en Televisión Española, ni por temor a ser señalado por compañeros, que eso es lo que están intentando hacer, poner a compañeros en contra de compañeros que al final acaban no siendo compañeros, para frustrar precisamente esa labor tan noble que siempre ha sido el periodismo. Trabajes en una empresa pública o no trabajes en una empresa pública, los periodistas somos servidores públicos. Trabajes en una empresa privada o no, somos servidores públicos, porque canalizamos un derecho constitucional, y por lo tanto yo creo que merece la pena estar aquí para predicando en el desierto o no. Creo que no, porque somos muchos y eso es un síntoma muy positivo y muy halagüeño, pero contribuir entre todos a crear una sociedad mejor. Bueno, pues tenemos un tiempo importante. Ella estaba muy interesada en las preguntas, seguro que tienen muchísimas preguntas. Yo voy a romper el fuego pues con un tema de actualidad. Y hay dos periodistas, voy a nombrar a Teresa Gómez también, tu compañera del alma, que estáis siendo. Hay otras periodistas jóvenes y hombres y mujeres
en diferentes otros medios que también están. Y yo quisiera preguntar de vuestro estado de ánimo. Yo viendo cómo está la situación informativa, que dos personas jóvenes como sois vosotras, tanto Teresa como tú, esta mañana te lo comentaba, ¿tenéis miedo? ¿Os sentís perseguidas? ¿Os seguís vulnerables ante todo lo que está pasando? A veces perdéis el ánimo. Hace poco has hecho unas declaraciones muy importantes que han sido pues casi titulares en todos los medios sobre lo que puede pasar en un futuro inmediato en España. Yo creo que eso es una primicia tremenda que también te compromete personalmente, como tú sabes. Y bueno, pues quería preguntar ese estado de ánimo. ¿Cuál es vuestro estado de ánimo? Ya sé que sois muy valientes, pero ¿cuál es vuestro estado de ánimo? Yo la verdad es que me parece, fíjate, lo menos importante de todo. Antes veía, me saltaba precisamente en este rollo viral de las redes sociales ese vídeo del presidente que circula por ahí del yo estoy bien. Tranquilos, yo estoy bien. Y la verdad es que a mí me dan un poco de pudor estas cosas porque creo que lo importante nunca somos nosotros y el periodismo, pues tú lo sabes mejor que yo, el periodista nunca es noticia. Pero sí me gustaría aflorar un poco de parte personal, Sí. no obviamente, porque me parecería muy patético decir cuando estamos investigando cosas tan serias, pues que se tiene miedo, o que se tiene, o que ha recibido amenazas, o que creo que eso es lo de menos, va en el sueldo, es nuestro trabajo y es lo que tenemos que hacer y lo hacemos encantados, aunque no compense. Y por eso antes decía que es importante defender la prensa libre y defender y ser conscientes de que un periodista, al final no hace esto por dinero, porque no lo hace por dinero, porque no está pagado, literalmente no lo está, lo hace por vocación, lo hace por servicio público. Y cuando alguien está siendo señalado desde hace mucho tiempo por atreverse a dar el paso de publicar cosas que son incómodas, nunca es un plato de buen gusto. Yo, lo decías tú antes al principio, fui la periodista que publiqué hace 3 años los motivos de la caída de José Luis Ábalos, que eran unos motivos escabrosos porque era escabroso el comportamiento. Y fue difícil dar el paso de atreverse a publicar una cosa así, sabiendo pues, que iba a empezar una cacería contra mí, como ocurrió, que iba a ser señalada por compañeros, como ocurrió, que iba a ser criticada e introducida en una campaña de desprestigio brutal, en una campaña o en una crisis reputacional directamente desde televisiones mucho más grandes que nosotros, que nos señalaban con el dedo a un medio de comunicación pequeñito que estaba empezando, así de manera muy pues, atrevida, pero pues casi canalla, me atrevería a decir. Y la verdad es que fue duro, fue muy duro. Hace 3 años fue muy duro, personalmente, porque, ya digo, cuando tú sabes la verdad y cuando la has investigado y cuando has gastado parte de tu tiempo, que son muchas horas, en atar algo tanto como para salir con una exclusiva, es muy frustrante ver que la respuesta por parte de la clase periodística o del periodismo es el cuestionamiento y es el señalamiento, porque eso es un comportamiento propio de sociedades enfermas. Tendría que ser al revés. Y yo lo hago de manera muy escrupulosa desde hace 3 años, cada vez que un compañero mío sale con una información, una exclusiva sobre un escándalo de corrupción o sobre cualquier otro asunto, lo alabo, lo aplaudo y lo publicito, porque es nuestra obligación, porque esa persona se ha dejado mucho de su tiempo en conseguir que esa parte de la verdad salga a la luz. Y ya digo, a mí me cuestionaron mucho durante estos 3 años y ahora mismo sí me atrevo a decir cómo me encuentro, porque durante ese tiempo yo he preferido no hablar. No, cada vez que me decían cualquier cosa, yo decía, la verdad va a salir a la luz. Haga yo o no haga, haga otro, haga yo, haga quien haga, saldrá a la luz. Acabará saliendo porque siempre sale. Y el tiempo pondrá a todo el mundo en su sitio, aunque lo pongan las personas. Y efectivamente, sean las personas o sea el tiempo, yo creo que todo el mundo ha acabado en su sitio. A algunos les queda una larga trayectoria judicial hasta que acaben en su sitio. Veremos a ver dónde es su sitio. Yo tengo clarísimo cuál es ese. Pero yo estoy en mi sitio, que es ahora mismo congratulándome por ver que lo que yo sabía hace 3 años, ahora mismo
está en las portadas de los medios de comunicación que me señalaban, que me criticaban, que me cuestionaban, que decían barbaridades sobre mí, que incluso, bueno, vamos a dejarlo ahí, y que al final han escrito las mismas crónicas que yo con una diferencia fundamental, 3 años después. Con lo cual, para mí es un motivo de satisfacción enorme y fíjate, y un motivo de casi de, mi marido se va a echar a temblar en estos momentos, pero de renovar los votos no matrimoniales, sino profesionales, los votos con el periodismo. Yo ahora me veo un poco resarcida de todo lo que ha pasado y ha habido un momento durante 3 años que he dicho, mira, sí, verdaderamente no compensa. A lo mejor es mejor montar una tienda de lámparas, vivir tranquila, olvidarme de esto y que cuestionen y señalen a otro. Porque eso es lo que suele hacer la mayor parte de la ciudadanía. Vamos a vivir tranquilos, que nos dejen en paz, que yo no tengo por qué aguantar esto. Bueno, pues hay veces que hay que aguantar y hay que resistir. Y las cosas a veces acaban saliendo bien. Esto no ha hecho más que empezar, pero yo creo que ya va muy bien. Y sobre lo que dije o no dije en esas declaraciones en Twitter, creo que el tiempo me va a dar la razón, igual que me lo ha dado hasta ahora. Bueno, pues vamos con las preguntas que los... vamos con diferentes. Sí. No ha sido muy arriesgado por su parte lanzar esa primicia que usted comenta ahora, ¿no? Sánchez se va en febrero. En caso de que esto no sea un bulo, en caso de que usted se equivoque, se lo pondría muy fácil a sus detractores, ¿no? De hecho, ya hay algún medio que ya la ha criticado, ya la están casi poniendo en la picota. Entonces, una de dos, o usted está muy, muy segura y nos va a dar esa gran noticia aquí en Santander. ¿Pero cuáles son las cuatro razones? A ti te lo voy a contar. Eso espero. Lo contaré en mi periódico cuando llegue el momento de contarlo, lógicamente. Fíjate cómo funciona la desinformación y cómo funcionan los bulos, que yo creo que sí que son una amenaza para el periodismo serio, que yo no dije en ningún momento que Sánchez se fuera ayer en febrero. Yo no dije eso. Yo lo que dije es que mi opinión, lo que dije son 2 cosas. 1, que hay 4 razones o 4 informaciones muy sensibles para el gobierno. Y 2, que yo creo que esas informaciones, si salen, serían, en mi opinión, motivo de dimisión, ¿vale? Que es diferente. Yo, la información, creo que hay que diferenciarla de la opinión. La información, que no es información como para ser publicada, y si no ya lo habría publicado en mi periódico, que eso es lo que tenemos todos que intentar, en lugar de utilizar tanto las redes sociales, que yo pues soy algo crítica precisamente con esa utilización. Yo las noticias las doy en mi periódico. Otra cosa es que efectivamente en una conversación informal o en una conversación formal yo efectivamente doy una pincelada o que te hagan una pregunta y tú digas, pues sí, yo tengo, o que te hagan una pregunta concreta sobre hay aspectos que afectan al gobierno y tú digas, pues sí, yo creo que hay 4 cosas que afectan al gobierno y que son 4 cosas serias y 4 cosas sensibles. Y lo sigo diciendo porque lo sé, porque es la información que llevo manejando desde hace meses. Ahora, yo obviamente el titular este de que Tigarat, la periodista pionera, adelanta la dimisión de Pedro Sánchez, no la puede adelantar nadie más que Pedro Sánchez, y sería una temeridad y una locura adelantar algo sobre un señor que además cambia más de opinión que de camisa, con lo cual evidentemente no me parece muy pues me parece muy temerario hacer una cosa así. Pero las 4 cosas efectivamente existen, están ahí. Y me comprometo a que cuando salgan, volver a venir aquí y comentarlas con todos vosotros. Bueno, cogemos el testigo. Vamos con más preguntas. Yo creo que la culpa no la tienen los periódicos. Eso, como las revistas te dicen que el que escribe es responsable de lo que dice. Pero yo le quería preguntar, ¿qué opina usted de los bulos científicos? Ha habido 2 bulos científicos publicados en la prensa nacional. Uno diciendo, un científico diciendo que la mujer no tiene más que derechos jurídicos, no económicos. Y el segundo bulo científico, también de otro científico, diciendo que los niños y las niñas que nacen ahora no llegarán casi ninguno a los 100 años. Son 2 bulos. Primero, porque yo he estudiado y he escrito muchos estudios sobre la mujer, y conozco la cosa del cerebro y tal, y la segunda cosa, que soy gerontólogo y sé que la longevidad no tiene ningún fundamento decir eso. ¿Qué opina usted de los bulos científicos?
Pues la verdad, caballero, que no es mi campo. Yo me dedico a la política, o soy periodista política, llevo siéndolo desde, bueno, empecé haciendo economía y luego ya prácticamente al año y pico pasé a la política, que siempre ha sido mi pasión. Cada vez lo es menos, también he de decirlo. Pero el ámbito de la ciencia me encanta, sobre todo de la ciencia ficción, pero no le puedo contestar. De los bulos opino mal siempre, de los bulos opino mal siempre, pero creo que los medios de comunicación, igual que los políticos, somos también reflejo de la sociedad. Y lo decía antes, los bulos entran como cuchillo en mantequilla, y entran como cuchillo en mantequilla básicamente porque muchas veces la sociedad prefiere no ser informada o prefiere no informarse y prefiere creerse precisamente las desinformaciones o las no informaciones que son más simples, más fáciles de entender y más rápidas, y que te requieren a lo mejor, en lugar de leerte 5 crónicas, leerte un titular en Twitter. Entonces, contra los bulos estoy siempre, pero creo que igual que los periodistas somos responsables de lo que escribimos, y ahí tiene usted toda la razón, incluso independientemente de la cabecera para la que uno trabaja, hay periodistas, firmas muy buenas en todos los medios de comunicación, ya sea en El País, El Mundo, The Objective, el ABC. El periodista es responsable de lo que escribe y el ciudadano es responsable de aquello sobre lo que se informa y aquello sobre lo que no se informa. Y yo creo que esto es una tarea de todos. Si todos decidimos regalar esa batalla. Por ejemplo, nosotros tenemos una cruzada y nos encanta venir al norte y nos encanta venir a Santander porque nos encanta que hay periódicos en los bares. Porque es verdad que en las ciudades más del norte la gente se informa más. Parece que la gente todavía guarda ese respeto, esa veneración por la prensa, por el periodista tradicional, y a mí eso me encanta porque me parece que es síntoma de sociedades pues más sanas y más modernas y más libres. Pero hay muchos sitios en los que la prensa ha dejado de existir y los periódicos han dejado de colocarse en bares. Incluso hay veces que hacemos viajes en carretera y tienes que pararte en 3 establecimientos para encontrar un periódico. Y eso es un síntoma de decadencia y de degradación de una democracia. No de degradación de la prensa, que también, pero es que van de la mano. Y por lo tanto, ya digo, los periodistas y el periodismo como reflejo de la sociedad y en la política también. Más preguntas. Muchas gracias. Soy muy seguidor del periodismo, o sea, leo todos los días el periódico. Yo creo que desde que nací, en mi casa ha habido los periódicos de Cantabria, y después cuando estoy en América también recibí de España y de los de aquí. Soy lector de periódicos de todos los días. Y hay una pregunta que quisiera hacerle, ¿se sienten bien remunerados los periodistas o cómo funciona la economía con la importancia que tiene? Porque hay que vivir. No sé, quisiera que me explicase un poquitín eso, que a mí me parece siempre difícil. Es una pregunta buenísima, porque sí, es una pregunta buenísima, porque es verdad que es parte de la crisis del periodismo, las remuneraciones. Yo he de decir que me siento una privilegiada, es verdad que he trabajado mucho para llegar donde estoy, pero hay muchos que han trabajado mucho para llegar donde están y no se merecen el sitio en el que están. Deberían de estar mejor. Y es verdad que la crisis del periodismo básicamente redunda en muy bajos salarios, muchas horas de trabajo y la falta de percepción o de comprensión por parte de la sociedad de que el periodismo libre cuesta dinero. Cuesta dinero. Una información de un periodista que lleva trabajando en ella durante una semana se paga, porque si hace una buena labor de investigación en una semana y son 4 semanas, al mes tienes que tener en cuenta que cada una de esas informaciones se la tienes que pagar semanalmente. Y eso creo que no se comprende. A veces nos llevamos las manos a la cabeza porque un periódico cueste 1 euro, pero es que en un periódico escriben muchos periodistas.
y están muchas semanas trabajando para 4 noticias al mes o 18, porque esa es la crisis también del periodismo, que como se paga mal, se investiga poco, cada vez se investiga menos, cada vez los periódicos tienen menos dinero para tener a un periodista trabajando una semana en un tema y necesitan que saque un tema todos los días o necesitan 5 temas todos los días, y eso al final pues no es periodismo, es propaganda. Es propaganda, es replicar, pues por ejemplo, lo que dice uno, lo que dice otro, el periodismo declarativo, que al final no es periodismo. Cuando yo me hice periodista porque me encantaba la política y tenía un poco en mi mente ser o seguir los pasos de Victoria Prego. Me gustaba mucho Victoria Prego como cronista parlamentaria, y yo quería trabajar en el Congreso y lo conseguí, y me encantaba estar en el Congreso horas y horas y horas seguidas y hablar con unos y con otros y seguir los debates y me apasionaba. Y es verdad que creo que la irrupción de cada vez más medios de comunicación, cada vez más redes sociales, los tiempos trepidantes de la información, que cada vez son más cortos y cada vez tienes que hacer noticias con menos profundidad, hace que todos estemos un poco sepultados en el Congreso de los Diputados y que nos dediquemos a picar, como decimos nosotros, a escribir rápidamente lo que menganito dice tal, fulanito dice cual, no sé quién dice tal. Y yo, que siempre he sido una periodista política desde hace 3 años, a lo mejor porque me motivó y me picó todo el tema de la investigación sobre Ábalos, decidí un poco dar un pasito atrás, situarme en stand-by y estar menos sepultada por la agenda, atender menos a lo que había en la superficie y empezar a investigar lo que había por debajo de la superficie. ¿Qué pasa? Que mi jefe me lo permitió. Mi jefe me dejó investigar. Y creo que nos ha ido muy bien, porque hemos sacado mucha información. No sé si habéis oído hablar recientemente de Jessica. Pero Jessica es una exclusiva que publicamos precisamente en The Objective gracias a una profunda investigación que nos llevó primero a relatar quién era Jessica, esa mujer misteriosa que acompañaba a José Luis Ábalos a los viajes internacionales, misteriosa por decir algo. Después, dónde estaba Jessica, que fuera contratada en 2 empresas públicas en el periodo de 2 años. Después, dónde vivía Jessica, que se le pagara una vivienda, nada más y nada menos, por cierto, por parte del ministro, que tenía en sus competencias las competencias de vivienda, con lo cual por lo menos a un ciudadano atendió, a Jessica. Luego contamos, pues muchas cosas. La carta que luego los investigadores de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil mostraron sobre la invitación de José Luis Ábalos a Delcy Rodríguez al aeropuerto de Barajas. La contó mi periódico, la conté yo junto a Teresa Gómez, mi querida compañera, hace 8 meses o 8 meses antes de que la UCO nos lo revelara en un informe. Al igual que la reunión entre Nadia Calviño, Víctor de Aldama, José Luis Ábalos, en la casa, en la residencia oficial del ministro de Transportes, de José Luis Ábalos, para tratar el rescate de Europa. Eso lo adelantamos nosotros. También adelantamos como el presidente de AENA, por ejemplo, le exigió en una bronca muy sonada en la residencia oficial del ministro borrar las cintas del Seagate. Lo adelantamos nosotros. En fin, podría seguir y seguir y seguir, pero esto no es una loa al trabajo periodístico de The Objective ni al mío personal. Pero cuando se tiene dinero para asumir que el periodismo no es aborregamiento, no es manada, que el periodismo bueno se hace en solitario, se hace investigando, se hace dando un paso atrás y no estando tan atento a lo que hay en la superficie, sino mirando debajo de las alfombras, pues claro, ahí es cuando conseguimos cumplir nuestro objetivo que decíamos al principio, que es contribuir a precipitar que aflore la verdad. Hola, has hablado antes de publicidad institucional, de que se concede a algunos medios, a otros no, de que mueve mucho dinero. Yo siento haber llegado aquí tan ignorante, pero me gustaría que me explicases qué es la publicidad institucional y por qué es tan importante.
Bueno, la publicidad institucional no es ninguna ignorancia y está muy bien que lo pongamos encima de la mesa, porque muchas veces los periodistas damos cosas por sentado que no deberíamos. La publicidad institucional es un dinero que el gobierno, iba a decir el Estado, pero canalizado a través del gobierno, dedica precisamente a contribuir, precisamente como garantes de un derecho constitucional, que es el de la libertad de prensa y de la libertad de información, a los medios de comunicación para que puedan hacer bien su trabajo. Y se canaliza a través de empresas públicas. Se da determinadas campañas publicitarias que se supone que tienen que ser plurales, neutrales y desde luego atender a todos los medios, no por igual, evidentemente, porque no todos los medios son iguales, pero por lo menos sí de manera proporcional, es decir, en función de su tamaño, y que no haya un criterio sectario a la hora de conceder precisamente esas subvenciones, que son en formato de campaña publicitaria. Por ejemplo, cuando tú escuchas el anuncio de la Lotería de Navidad, en este periodo navideño que tenemos en ciernes, eso es publicidad institucional. Y es el gobierno el que decide a qué medio, dónde pone los anuncios, cuántos anuncios pone en la cadena SER, cuántos pone en la cadena COPE, cuántos pone en Onda Cero, cuántos pone en el radio o cuántas campañas pone en The Objective, por ejemplo. Luego, aparte, bueno, pues a lo mejor hay algunas que son el chocolate del loro, que son las campañas un poco esporádicas, como es la Navidad, pero luego hay otras que son muy suculentas. Las campañas relacionadas con Renfe, las relacionadas con, es que hay decenas, Correos, el Ministerio de Transportes, el Ministerio de Igualdad, que es uno de los que más dinero invierte precisamente en medios de comunicación y en sus medios de comunicación. Todos sabemos por quién estaba hasta ahora pues dirigido el Ministerio de Igualdad. Es decir, es una manera también de, si se hace bien tiene sentido, porque los medios son el garante del derecho constitucional. Pero si se hace mal, se convierte en una manera de comprar voluntades. Es así, de generar servilismos, de establecer un sistema de vasallaje mediático. Y eso es lo que se está haciendo a día de hoy. Y vuelvo a lo que decía antes, publicidad institucional o adjudicar o conceder preguntas en la rueda de prensa, que es muy parecida a esta, por cierto, porque tiene así 3 también quesitos, y la rueda de prensa del Consejo de Ministros, la más importante del año, la portavoz del Gobierno comparece, vamos todos los medios acreditados de manera habitual, que somos unos 30, 33, 35, y el Gobierno decide, por cierto, decide quiénes preguntan en un turno de preguntas que cada vez es más pequeño, porque estamos en una crisis del periodismo, donde en tiempos, yo llevo yendo a Moncloa desde hace 15 años, y cuando María Teresa Fernández de la Vega, que a mí me vetó durante 3 meses, pero concedía la palabra, concedía 15 y 16 turnos de palabra en cada rueda de prensa. La rueda de prensa del Consejo de Ministros, que antes era los viernes, salía siempre sin comer, agotado, con la cabeza como un bombo, porque era una rueda de prensa de 2 horas y media. Ahora hay veces que dura 40 minutos, se conceden 6 turnos de palabra y siempre, o casi siempre a los mismos, o por lo menos siempre somos los mismos los que no podemos preguntar. Yo a lo largo del último año y pico de legislatura he preguntado una vez, frente a las 15, 20 veces que ha preguntado la cadena SER, el diario El País, el Confidencial no, ahí no, que no es verdad, porque el Confidencial precisamente ha sido vetado en el momento precisamente en el que ha empezado a informar, a hacer sus informaciones sobre la mujer del presidente del gobierno, sobre Begoña Gómez. Y esto es un escándalo. Es que no somos conscientes. Yo se lo he dicho muchas veces a los compañeros, me he quejado a las asociaciones de prensa y parece que lo asumimos con total tranquilidad, pero es un escándalo que en una democracia avanzada como la nuestra, en un país del primer mundo como es España, en un gran país como es España, se permitan el lujo todavía en pleno siglo XXI de vetar a periodistas, de censurar a periodistas, que luego nos llenamos la boca
con la dictadura, con el franquismo y con todas estas cosas. Bueno, pues diferenciémonos un poco y dejemos atrás la censura y permitamos que todo el mundo pueda hacer su trabajo, pueda preguntar y pueda tener las libertades, entre ellas la libertad de prensa, que tenemos precisamente en una democracia y no en una dictadura. Yo creo que estamos dando pasos para atrás muy peligrosos y sobre todo lo más peligroso no es que el poder abuse y se atreva a ir arrinconando precisamente y a ir mermando las capacidades que tenemos los periodistas para ejercer nuestro trabajo, sino que los propios periodistas / activistas lo entiendan. Eso es lo que es más preocupante y es lo que más me preocupa a mí. Sí. Más preguntas. Más... Buenas noches. Sobre lo que estás hablando ahora, ¿no sería una forma de empezar un cambio? Que todos los periodistas que van a esa rueda de prensa y saben que no vas a poder preguntar, no ir. Y es una forma de dejar en evidencia lo que está pasando ante toda la sociedad. Me parece que sería bueno, bastante bueno. Ponerse de acuerdo todos y no ir los que no van a preguntar. Yo, como todos vamos aprendiendo con los años, porque la juventud es una enfermedad que se cura con el tiempo, yo cuando me decían eso las primeras veces, pues ciudadanos de a pie o en ruedas de prensa, lo que fuera, yo decía, no, porque hay que estar ahí, porque hay que intentarlo, hay que intentar hacer caso común, hay que forzar, y si tú no estás, tu espacio lo ocupan otros. Y reconozco que he aprendido. Y yo llevo pues varios meses sin ir a la rueda de prensa del Consejo de Ministros. Ponernos de acuerdo es absolutamente imposible, porque como te digo, lo que han conseguido precisamente con esta campaña contra la prensa es la división. Y claro, dividir es ganar, y ellos en ese sentido han ganado. De hecho, han ganado tanto que han conseguido precisamente, oye, que haya periodistas desde cabeceras históricas en este país que estén directamente señalando a medios, hablando de pseudomedios, como en nuestro caso. Oye, pseudomedios que le llevan la delantera de 3 años a cabeceras históricas con 70 veces más plantilla que nosotros. Pero bueno, vivan los pseudomedios entonces, y son precisamente para aportar o para arrojar luz y para arrojar verdad en esta sociedad. Pero yo reconozco que sí, que he cambiado de opinión y que creo que tienes razón y que a los hechos me remito. Y además creo, te voy a decir una cosa, que creo que menudo error por parte del gobierno, porque precisamente porque he dejado de ir a las ruedas de prensa del Palacio de la Moncloa, tengo más tiempo para investigar y he sacado muchas noticias, con lo cual creo que les ha salido un poquito mal la jugada. Por introducir un tema nuevo que no has tocado y tal. Parece que la democracia tiene cierto peligro, ¿no? En España, por eso, por lo menos. ¿Europa tiene algo que hacer en esto o podemos olvidarnos de Europa? Bueno, yo creo que tiene mucho que hacer, otra cosa es que lo haga. Todos tenemos mucho que hacer. Es verdad que, bueno, el hándicap, el eterno hándicap de Europa es precisamente ponernos todos de acuerdo. Y más ahora que cada vez hay más partidos, cada vez son más dispares, cada vez son más distintos, y eso pues es una grandeza, una evidencia de la pluralidad de las sociedades, pero también a la vez una complejidad a la hora de ponernos de acuerdo para actuar. Yo creo que, bueno, que es muy difícil que Europa primero intervenga a la hora de ayudarnos a generar sociedades más democráticas, porque sería una irrupción en la soberanía también de los países. Europa puede dar, y de hecho da, líneas generales, se acuerdan muchas decisiones en los consejos de ministros, hay transposiciones de directivas europeas que nos obligan precisamente a incorporar o a modificar nuestras normativas nacionales en muchos aspectos que afectan a la democracia, a la política y a la libertad de prensa. Concreto precisamente la normativa que pretende aprobar el gobierno sobre las fake news y la lucha contra los bulos no es más que una transposición de una directiva europea. Lo que pasa es que esto de la democracia, pues es que es un terreno sensible, porque la democracia no es tú abres una puerta y estás dentro de la democracia, cierras la puerta y estás fuera de la democracia. No, la democracia es gradual. O sea, es algo, es más difuso, es más etéreo. Entonces, claro que estamos en una democracia. Yo digo que está en riesgo la democracia porque
nuestra democracia se está debilitando y somos más vulnerables en muchos aspectos, en aspectos de seguridad, en aspectos de libertad de prensa. Oye, en este país se han celebrado elecciones democráticas y son democráticas que se han visto influidas por actores externos que han intentado desestabilizar nuestras instituciones soberanas y democráticas, como fueron las elecciones en Cataluña, las injerencias precisamente por parte de países extranjeros, de Rusia, que tenían connivencias precisamente con actores y con formaciones políticas catalanas que perseguían precisamente desestabilizar y que pretendían influir en el voto. Pero es que esto pasa en Cataluña y esto pasa en Estados Unidos. Esto es algo que es propio de las sociedades avanzadas actuales, que a lo mejor hay aspectos en los que son menos democráticas que hace unos años, porque son más vulnerables por la irrupción del populismo, por la irrupción de las nuevas formas de comunicación, por tantos factores, porque evidentemente no es un factor. Y por lo tanto, claro que somos una democracia, pero somos una democracia que estamos viviendo carencias y estamos sufriendo una involución en muchos aspectos. Y en el plano de la prensa yo creo que no he podido ser más explícita. Esto es algo que se ha precipitado en el último año y medio, en los 2 últimos años. Pero es que si tomamos con perspectiva, en lugar de los 2 últimos años, los 5 últimos años, seguramente lo veamos de manera más acusada, ¿no? Y yo creo que esto, pues claro que es preocupante. ¿Y toma Europa el toro por los cuernos? Sí. Lo que pasa es que a veces no con la intensidad ni con los tiempos que nos gustarían. Vamos ya con las dos últimas preguntas. Sí, bueno. Las facultades de Ciencias de la Información, la formación de los periodistas, ¿también hay un condicionamiento en este sentido? En el sentido de la formación de ellos, por ejemplo, pues hablamos pues del máster de la Universidad Complutense y otro tipo, el profesorado que está siendo contratado, ayudante doctor, ¿también se ve una influencia en ese sentido o no? Bueno, influencia, a ver, todos somos sujetos y todos tenemos pues nuestras propias influencias y subjetividades, evidentemente. Yo creo que eso no es lo relevante. Para mí lo relevante es que el periodismo al final es un oficio. Cuando yo entré en la Facultad de Periodismo, precisamente, yo soy la segunda promoción de mi facultad, que es una facultad muy nueva, se decía que un periodista es como un zapatero, que tienes que aprender a poner clavos en las suelas y tienes que aprender a hacerlo bien, pero lo tienes que hacer sobre el terreno, sobre la redacción, ¿no? Tú en la facultad, y es muy bueno la formación que recibes en la facultad, pero no deja de ser una formación más teórica que práctica. Y tú aprendes a ser periodista con los años y lo vas perfeccionando con los años y lo vas aprendiendo en las redacciones. Claro, ahora mismo yo creo que el clima o el microclima que hay en el ámbito periodístico tiene, lo decía antes, muchas carencias y no es precisamente halagüeño para las nuevas generaciones, porque yo cada vez veo más el patrón de gente muy joven que se acerca a las redacciones porque quiere ser periodista. Yo quería ser periodista porque quería contar las cosas y sobre todo saberlas y vivir en el Congreso de los Diputados para ver realmente por dentro cómo era la política y contársela a la ciudadanía y porque me lo creía y me parecía apasionante y vibrante. Los periodistas nuevos y cada vez más quieren ser influencers. Y quieren ser tertulianos. Yo soy tertuliana, no tengo nada en contra de los tertulianos, pero la base de mi trabajo no es ser tertuliana. Yo en las tertulias vuelco lo que trabajo, lo que informo y lo que aprendo en la redacción. Para mí el periodismo no se puede ejercer solo desde la opinión, sino desde la información. Un periodista es alguien que esté donde esté, sea a la hora que sea, el día que sea. Si ve una noticia tiene que coger el teléfono y ponerse a escribir y ponerse a contarlo y es algo que es tan vocacional que te arrasa con todo y en esto seguramente el señor que está en primera fila sepa de lo que estoy hablando, porque muchas veces tienes que pedir perdón precisamente por estar permanentemente al pie de la noticia.
claro, el mal de esta sociedad, cada vez yo creo que más infantilizada, cada vez más frívola, cada vez más artificial, es que queramos o que prioricemos una profesión tan noble como es la de aquellos periodistas que desvelaron el Watergate y que se iban por la noche, pese al riesgo, a un parking o a un garaje a recoger una información, que prioricemos en lugar de eso, que es la noble búsqueda de la verdad, pues, en fin, pues el flash de la televisión, los vídeos manipulados o controlados de los influencers, que es un trabajo también, no digo que no sea noble, que sí, yo lo respeto mucho, pero eso no es el periodismo, eso es otra profesión que es la de influencer, que a mí me parece tan noble como cualquier otra, pero eso no es el periodismo. Si no tenemos periodistas que quieran ser periodistas y si solo tenemos las nuevas generaciones periodistas que quieren ser influencers, o que quieren ser tertulianos o que quieren ser opinadores y no informadores, nuestra sociedad hará aguas, porque necesitamos gente que busque la información y que busque la verdad y que se la cuente a la ciudadanía. Entonces, a mí eso me parece como mínimo para encender las alarmas y para decir, ojo, ojo que evidentemente si nuestros jóvenes que no tienen la culpa no quieren ser esto, es porque a lo mejor la sociedad, y volvemos a lo que decíamos antes del espejo, de que el periodismo también es el espejo de la sociedad, a lo mejor la sociedad ha empezado a dejar de valorar el periodismo tradicional y valora más a los opinadores, a los tertulianos o a los influencers. Y a los hechos me remito, yo no sé cuántos de vosotros, y a mí me pasa, perdemos no sé cuántas horas viendo a youtubers o a... Yo youtubers no mucho, la verdad, pero a influencers que te están enseñando gatitos o que te están... Porque esto es casi una droga y te abduce y te abstrae de tu realidad, te evade de la realidad y claro, a lo mejor sería mucho más instructivo y formativo estar leyendo un periódico, leyendo un libro, que estar pues 5 horas en Instagram. Bueno, O la radio. si no hay ninguna pregunta más. ¿Se puede? Perdón. Pues No, el no, señor perdón. y acabamos. Hola, yo te quería preguntar, a ver qué culpa podemos tener los ciudadanos o los votantes en esto que me estás diciendo de la libertad de prensa, porque en la sociedad que tenemos hoy en día, que está tan politizada y tan polarizada, que tenemos jueces conservadores, jueces progresistas, que a mí eso me parece una vergüenza, porque un juez tiene que ser un juez. O sea, que lleguemos a un tribunal constitucional y que sepamos perfectamente la votación que va a haber antes de que se reúnan, pues es que me parece un escándalo. Pero eso se está llevando también al periodismo. Hay cabeceras de derechas y cabeceras de izquierdas. Entonces, la culpa la tenemos nosotros. Porque si nosotros compramos eso, y da igual si somos del Madrid o del Barcelona, es lo mismo que si somos de comprar El País o de comprar el ABC. Entonces, yo lo que entiendo es que el votante y el ciudadano, que nunca, tanto los políticos como los periodistas, nadie le echa la culpa al ciudadano porque parece que es el malo, el que elige es el ciudadano. Entonces, la crisis política que tenemos ahora mismo, somos nosotros los votantes y los ciudadanos los que estamos llevando esa crisis. La libertad de prensa nos la estamos jugando nosotros mismos. ¿Entiendes? Entonces, ¿qué importancia le das tú realmente a lo que estamos haciendo los ciudadanos? Toda. Y tienes toda la razón. Absolutamente toda. Es que yo soy ciudadana. Es que yo soy ciudadano, soy periodista, pero soy ciudadana. Tú eres ciudadano. Es que mi padre, que es almirante de la Armada, es ciudadano. Es que todos tenemos una responsabilidad precisamente en que esa canalización de la información, ¿no? El periodismo, porque yo entiendo que cada vez es más... no sé cómo llamarlo, desesperanzador, quizás más menos esperanzador poner una tertulia y que parezca que son tuyos míos, Madrid y Barça, rojos, azules. Yo eso lo entiendo. Pero claro, bueno, es verdad que esa es la fachada, ese es el show, pero yo llevo, por ejemplo, el último año pegándome, intentando que frente a la desinformación dejemos de hablar un poquito menos de desinformación y hablemos un poquito más de información. Porque hemos dado muchas informaciones de las que nadie ha querido hablar. Durante 3 años ni te cuento, pero es que concretamente en los últimos meses, de una manera, bueno, pues muy importante, sobre todo porque antes estábamos solos. En el caso Ábalos, por ejemplo, antes estábamos absolutamente solos y había un silencio sepulcral del 99,9% de los medios. Y contábamos noticias que sí, las utilizaban para
lapidarnos públicamente, pero nada más. Pero no se hablaba del contenido de las informaciones, que luego se han demostrado ciertas. Pero es que en los últimos meses ya hay más medios que se han subido al carro, ya hay personas que están investigando, personas que están informando con exclusivas muy potentes y muy buenas, compañeros que están haciendo un trabajo espectacular, el Confidencial, por ejemplo, con las informaciones de Begoña Gómez, otros medios de comunicación, El Español, El Mundo, sobre el caso Koldo. Ya no estamos solos. Y no, el gobierno, por ejemplo, decidme si no es un síntoma de carencias democráticas, no hemos conseguido, en no sé cuántos meses llevamos, pero creo que casi un año, no hemos conseguido en todo este tiempo que el presidente del gobierno se pronuncie jamás sobre las informaciones que afectan a su mujer. En ningún momento. Y se han publicado muchas informaciones, pero solo hemos oído una palabra: desinformación, bulo, fake news, pseudomedios, noticia falsa. Ya, pero se han hecho preguntas, que se ha roto el manto de silencio, se ha roto, se ha podido preguntar, durante mucho tiempo casi no se ha podido o no se ha querido, y en el momento que se ha preguntado sobre esto, no se ha contestado y los periodistas no hemos conseguido, a lo mejor porque no lo hemos intentado con la suficiente fortaleza e insistencia, pero no hemos conseguido hacer nuestro trabajo y conseguir que el presidente del gobierno se pronuncie sobre eso. Lo único que ha dicho es que su mujer es una mujer limpia, que es una mujer profesional y que hace tal. Ya, pero es que en este país han pasado cosas, efectivamente, ha habido abusos, se ha utilizado a una asesora, por cierto, nadie nos ha dado explicaciones sobre eso. ¿Qué se dice cada vez que dice: ¿a usted le parece bien que la mujer del presidente del gobierno utilice a una asesora del Palacio de la Moncloa, directora de programas, dependiente de la Secretaría de Estado o de la Secretaría General de Presidencia, para obtener fondos públicos para su propia actividad profesional? Bulo, fake news, pseudomedios, noticia falsa. Oiga, yo creo que los ciudadanos no son idiotas, los periodistas tampoco lo somos. No son idiotas. Lo que pasa es que creo que tenemos que ser un poco más exigentes. Tenemos que ser más exigentes. Y nos merecemos una explicación ante abusos que se están produciendo. Digo esto como puedo decir que el Partido Popular un día no quiera dar una rueda de prensa o que vete a un periodista o lo que sea, pero desde luego nos merecemos que se den explicaciones. O digo, por ejemplo, y esto es algo que, por poner a cada uno en su sitio, no lo hace el Partido Popular, pero sí lo hace Vox, que se concedan solo entrevistas a medios afines. Durante los 5 años, casi 6, que lleva el presidente del gobierno en el Palacio de la Moncloa, ha ido el 99% de las veces a la cadena SER, a Televisión Española, a el diario El País, y punto. Y luego ha ido, cuando llegaban las elecciones, una vez a Onda Cero, una vez a Antena 3, una vez, y porque llegaban las elecciones y porque las iba a perder. Y finalmente no las perdió. O sí las perdió, pero ganó la investidura. Con esto, ¿qué quiero decir? Pues que claro que tenemos que ser mucho más exigentes y por eso yo creo que merece la pena intentar remover un poco las conciencias y intentar hacer pedagogía sobre lo necesaria que es la prensa, y la prensa que está formada y no el periodista ciudadano, que no nos genera ninguna confianza, como no nos lo genera ni el piloto ciudadano ni el médico ciudadano. Yo mañana me vuelvo a Madrid y espero que no me toque el piloto ciudadano. Bueno, pues muchísimas gracias, Ketty. Muchísimas gracias en nombre de toda esta audiencia, de los que nos han estado viendo online y los que nos verán en vídeo. Adelante, sigue siendo valiente. La sociedad necesita personas comprometidas. No son tiempos fáciles, son tiempos rudos, pero con personas con esa fuerza, la verdad es que la verdad acabará resplandeciendo, sea como sea. Así que esperemos verte pronto aquí contando esas noticias que nos has... me la guardo. Y un a ustedes, auténtico pues, placer, muchas gracias. Muchísimas gracias también.